Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha matado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en Radio Jaque Mate para abordar un tema que últimamente ha estado sonando un poco. Y bueno, más que un tema, es un concepto que vamos a abordar, que es el de las nuevas masculinidades. Y para ello, pues bueno, nos hemos puesto en contacto con Miguel Lázaro, que es especialista en género y masculinidades, cofundador y vicepresidente de la asociación Masculinidades Beta, que es con la que vamos a hablar, y en la que se dedica a investigar y hacer formaciones sobre el papel de los hombres para avanzar hacia la igualdad. Además, representa a su organización dentro del comité de dirección de Men Engage Europa, presente en 33 países, que es una red de cambio social, que trabaja para el cambio social para transformar las masculinidades patriarcales. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta es de rigor. ¿Qué implica el concepto de esas nuevas masculinidades? Pues implica un llamamiento a los hombres a que revisemos nuestra construcción de género. El concepto de nuevas masculinidades hay que empezar diciendo que es un concepto bastante controvertido. Hay gente que le gusta, hay otra gente a la que no le gusta tanto. Yo y la gente de nuestra organización estamos un poco en ese segundo grupo, porque no es tanto pensar que haya unas masculinidades nuevas o viejas, que quizá las hay, ¿no? Pero nuestra visión es que hay que poner un poco en tela de cuestión qué entendemos por esto de ser masculinos, ¿no? Y de la masculinidad. Nuestra visión es que, pues bueno, los hombres condicionamos nuestro comportamiento y nuestras actitudes y nuestra vida en función de aquello que entendemos que es masculino, y creemos que esto supone un montón de problemas, pues tanto para los hombres como, por supuesto, para las mujeres. Antonio. Y sí, también en ese sentido no ha llegado gente, digamos, o sea, esa idea del masculinismo, sea, como tú hablabas, ¿no? De sin tener tampoco que hablar de antiguo y nuevo, no está como quizás esa palabra atada un poco a ideas como machistas, como de quizás de personas que utilizan ese término como oposición al feminismo. Bueno, a ver, sí que hay gente, es que hay mucha confusión con todo este término, ¿sabes? Y, por ejemplo, has mencionado lo de esto del masculinismo. Hay una corriente que se define a sí misma como masculinista y que realmente defiende que hay una serie de valores positivos en la masculinidad. Entonces, el masculinismo lo podemos considerar también una filosofía o una corriente de pensamiento contraria a los avances feministas. Lo que nos dice el feminismo es, oigan, señores, la sociedad está cambiando, las mujeres queremos otro tipo de vida y otro tipo de relaciones, y ustedes, ¿qué están haciendo, no? Y ahí estamos encontrando pues que hay muchísimas resistencias a que los hombres realmente adaptemos nuestras vidas a un nuevo marco de relaciones en el que las mujeres ya no son nuestras esposas cuidadoras, nuestros objetos de deseo, gente a la que hay que proteger y cuidar, ¿no? O sea, cuidar en el sentido de proveer desde un rol clásico del hombre, que es el ganapanes, ¿no? El que lleva el pan a casa y demás. Las mujeres dicen, oigan, miren, nosotros también aquí podemos, pues eso, realizar los mismos trabajos que ustedes. Podemos también desempeñar actividades, vamos a decir, violentas, ¿no? Pues en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en cuerpos de bomberos, de rescates, etcétera, o incluso en profesiones de mucho peligro. Y es en plan de los hombres lo que tienen que hacer es pues cuestionar todo este tipo de aprendizajes que nos colocan en una posición que es muy parecida a la que tenían nuestros abuelos o bisabuelos, cuando las mujeres a nuestro alrededor ya no están en la posición en la que estaban nuestras abuelas, ¿no? Entonces, nos están diciendo, tenéis que ocupar vosotros también el espacio en las tareas de cuidados, en las tareas del hogar, porque
somos perfectamente capaces de hacerlo, ¿no? No hay ningún tipo de impedimento biológico a que los hombres nos encarguemos de las tareas de cuidados o a que los hombres seamos empáticos, seamos más pues eso, ¿no? Más corresponsables y cuidadores. Entonces, sí que es cierto que hay también una parte de ofertas, por decirlo de alguna manera, de movimientos que están más ligados con el coaching y con todos estos discursos pues quizá un poco más espirituales de que hay pues una esencia masculina y que a veces pues hacen sus anuncios o sus reclamos en torno a todo esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Y esto pues genera muchísima confusión porque se centran, este tipo de ofertas o de propuestas se centran solamente en problemáticas específicas de los hombres, pues que se derivan de toda esta dificultad que tenemos los hombres para expresar nuestras emociones, muchas veces para conocer qué emociones estamos viviendo. Entonces, pues bueno, se hacen propuestas de desarrollo personal para hombres que se enmarcan en este concepto de las nuevas masculinidades, pero que en realidad no tienen una perspectiva de género que ponga en cuestión las relaciones que tenemos los hombres con las mujeres a nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, por este tipo de asuntos, ¿no? La popularización del término de las nuevas masculinidades es problemática porque engloba tanto a propuestas que tienen perspectiva de género y quieren cambiar las relaciones de género hacia la igualdad, que es un poco la propuesta en la que yo me enmarco y la asociación en la que, pues esta que hemos formado, nos enmarcamos. Y luego hay otros proyectos, otras propuestas, pues que no tienen esa perspectiva y sencillamente buscan pues bueno, un bienestar de los hombres que muchas veces se adorna además con unos discursos de la vuelta del rey, ¿no? Recupera tu esencia masculina. Lo que realmente quieren las mujeres es el hombre viril de siempre. Estoy grabando, mamá. De estos dinamizadores o coaches que en realidad han empezado con unos discursos estos de la seducción, ¿no? De cómo los hombres pueden seducir a las mujeres. Y claro, eso es completamente o sea, y hay un punto de partida que es el contrario al que defendemos desde mi entidad y desde otras que son afines. ¿Cuál es el perfil de hombre que acude a vuestra asociación o que busca en este sentido esta ayuda de construirse como hombre dentro de la sociedad? Pues es muy variado. Es muy variado. Hay hombres, pues bueno, hay hombres jóvenes, pues que están en la veintena, ¿no? En 20, 30 años, pero también hay hombres ya maduros e incluso pues señores que pueden estar jubilados. Realizamos un documental que se llama Clonar a un hombre, que está disponible en internet, en YouTube. Clonar a un hombre, que presenta las vivencias de hombres muy diversos que pueden dar un poco la panorámica del tipo de personas con las que trabajamos, y hay chicos ahí pues de 20 y pocos hasta mayores de 60, y en ese documental reflexionan sobre lo que es la masculinidad para ellos y lo que les ha supuesto y lo que ha significado también para las mujeres en su entorno. Pero sí que es cierto que notamos que la mayoría de estos mensajes en torno a la deconstrucción o a la revisión de los estereotipos de género entre los hombres, sobre todo se dirigen a unos estratos socioeconómicos bajos, ¿no? Falta dirigirnos a hombres, pues bueno, hombres pues que de clase media alta, profesionales, que pueden tener una vida pues muy estándar, ¿no? Y a ese tipo de hombres es cierto que nos cuesta mucho más llegar, porque no, pues bueno, piensan muchas veces que este tipo de cosas no están dirigidas a ellos, y por supuesto también, pues desde las administraciones públicas tampoco se les considera objetivo del trabajo, ¿no? Al final se suele hacer esto pues mucho más con hombres que están en posiciones mucho más desfavorecidas. Y eso yo creo que es una cosa, pues bueno, pues a ir revisando y a ir mejorando con el trabajo que se va haciendo.
puede que sea quizá esto una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Que cuando se habla de igualdad siempre se hace en el contexto de las mujeres y que falta quizá como normalizar que los hombres también debemos hablar de este tipo de temas, de que tiene que haber, digamos, como tú decías, nuevas dinámicas, romper ciertos tabúes. Totalmente. Entendemos, cuando decimos la palabra género, solemos pensar automáticamente, oh, mujeres, ¿no? Proyecto de perspectiva, con perspectiva de género, o vamos a hacer esto, tal género, las desigualdades de género, tal. Y siempre es eso, es casi automático, ¿no? Pensamos que ya estamos automáticamente hablando de mujeres. Pero claro, la perspectiva de género aplicada a los hombres nos puede servir para reducir un montón de problemáticas que están ligadas a esa construcción de género. La primera, por supuesto, es la prevención de la violencia machista, la segunda, pues las desigualdades en los cuidados, pero es que también la prevención de riesgos laborales, la prevención de accidentes de tráfico, de los suicidios, del sinhogarismo, de las adicciones y las conductas de riesgo. O sea, hay un montón de problemáticas sociales en las que los hombres son el 80 o el 90% de las víctimas, que no se les aplica la perspectiva de género. Y la perspectiva de género nos da herramientas para analizar por qué el 80 y tantos % de la población carcelaria son hombres, por ejemplo, o por qué el 75 o el 80% de las personas sin hogar son hombres, y tantas otras cuestiones similares. Y esta perspectiva nos ayuda a entender por qué hay esa diferencia respecto a las mujeres y nos permite también accionar o intervenir sobre esa realidad para transformarla y para ayudar a que los hombres, pues bueno, salgan de esas situaciones o por supuesto, a prevenirlas. Hay experiencias interesantísimas en ese sentido. ¿Cuál es, siguiendo un poco la línea que estaba marcando Antonio, cuál es la relación que mantenéis o que habéis tenido que tenéis con asociaciones de carácter feminista? Pues tenemos relación constante. A ver, nuestra asociación es mixta. Ahora estoy interviniendo yo en Siempre hay mujeres, ¿no? bueno, en este podcast, pero bueno, en nuestra asociación hay mujeres y hombres. Nuestra compañera Patricia Hernández es la presidenta de la asociación. Ujú. Y claro, el proyecto surge pues también como una constatación por parte, pues eso, de mujeres feministas que se dan cuenta de que si no trabajamos, de que si no hay un trabajo dirigido a los hombres, pues el trabajar únicamente con las mujeres genera avances, pero no todos los posibles, ¿no? Y bueno, pues desde ahí fundamos la asociación, ¿no? Que también le damos mucha importancia al trabajo mixto, a generar espacios de diálogo en los que haya hombres y mujeres. Ujú. Y bueno, pues estamos en contacto con redes y asociaciones feministas que nos invitan a participar en actos, en charlas, en encuentros, en proyectos, etcétera. Claro, nos consideramos de hecho parte del movimiento feminista, ¿no? Nuestra asociación, porque un feminismo entendido como un movimiento que busca una transformación social profunda en la cual pues las personas no seamos educadas y condicionadas en función de nuestro sexo, de nuestros genitales, y no se construya pues todo ese entramado del género, ¿no? De qué es ser hombre y cuál es el papel que debe desempeñar una mujer en sociedad. Vale. Has comentado ya algunas actividades que hacéis. También en la página web tenéis una lista de actividades y talleres, grupos de terapia y tal. ¿Qué actividades ofrecéis, digamos, en el día a día para aquellos que estén escuchando este podcast y estén interesados en vuestra asociación? ¿Qué tipo de actividades ofrecéis? Pues ahora mismo estamos con un curso de sexualidad masculina que hemos llamado Nueva Sexualidad Masculina, que es un curso online que bueno, pues termina ya dentro de poco, pero es un curso muy interesante dirigido tanto a profesionales como a particulares. Y bueno, en realidad no tenemos nuestra organización es pequeñita, no tenemos tampoco una sede que nos permita
pues ofrecer grupos de revisión o actividades regulares. Entonces, pues de momento vamos todavía un poquito bajo demanda, ¿no? Según cosas que nos piden pues administraciones públicas o asociaciones o empresas o otras ONGs, pues vamos participando en talleres, cursos, formaciones. Le damos mucha importancia a la formación de profesionales. Pero bueno, cualquier persona que pueda, cualquier hombre o mujer que pueda estar interesada en todas estas cuestiones de la construcción masculina, ¿no? y de cómo cambiar la sociedad, pues nos puede contactar porque, bueno, luego siempre van saliendo cosas y les informamos a través de nuestras redes y de nuestros canales. ¿Qué papel ocupa la educación, perdón, en todas estas cuestiones? ¿Creéis que es un tema que se debería de tratar en la educación tanto por ejemplo, en los institutos? ¿Creéis que es una cuestión que tendría que tener ese espacio? Sin duda, sin duda. En los institutos, pero también o sea, desde la misma educación infantil y luego también a lo largo de toda la vida adulta, ¿no? Hay una reacción, hay una serie de estudios que nos indican cómo entre los adolescentes, entre los jóvenes, pues bueno, está creciendo este discurso de que la igualdad ya está lograda, de que el machismo es una cosa, la masculinidad es otra, que el feminismo en realidad es un embrismo que busca la supremacía de las mujeres y demás, y ese discurso está calando mucho no solamente entre los hombres adultos y también mujeres, por supuesto, sino también entre los adolescentes. Y claro, pues ahí hay que contrarrestar eso, y es cierto que nos encontramos en una posición de debilidad porque, pues bueno, a través de las redes sociales y de todas las aplicaciones móviles se distribuye mucho más el discurso conservador, ¿no? De ser un hombre exitoso, triunfador, según unos parámetros muy clásicos de ligar, de conquistar mujeres, de adquirir poder, que ese discurso pues es muy difícil contrarrestarlo y ofrecerles a los adolescentes pues unos valores asociados a ser hombre pues que les resulten atractivos y que los abracen, ¿no? Que se esfuercen por ser hombres fuera de este concepto que llamamos la caja de la masculinidad y esos valores tan regresivos, ¿no? Y tan fuera de época, en realidad. Y puede ser precisamente que esta falta de este discurso, de esta masculinidad, digamos, que se defina de una forma moderna, sin estar en contra del feminismo, de la igualdad, ¿crees que precisamente es la razón por la que puede estar creciendo todo, en parte, este discurso entre la gente joven? Pues estoy seguro, sí, creo que nos faltan referentes, nos faltan modelos de hombres que sean, pues eso, atractivos, ¿no? Y es que realmente, pues a través de los medios de comunicación, las películas, ¿no? El cine, los videojuegos, pues se promueven unos valores y unos estereotipos de hombres que son hipermasculinos, ¿no? Yo soy de finales de los años 70, pues eso, tengo ya 44 años, y claro, cuando yo era adolescente, en los 80 y en los 90, o sea, cuando era niño adolescente, pues sí que había unos estereotipos de hombres, pues bueno, brutos, fuertes, ¿no? Mucho músculo. Pero es que lo que hay ahora, los estereotipos son muchísimo más musculosos y viriles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un referente clásico que me gusta mucho citar es el ejemplo de Conan. La película Conan, que es de principios de los 80 y fue en su momento un paradigma de la brutalidad, si la miramos ahora, hay menos violencia en Conan que en muchos capítulos de Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? E incluso Arnold Schwarzenegger, que en esa película, bueno, pues había sido Mr. Olympia, ¿no? Había ganado todos los certámenes de culturismo. Hoy parece que se nos quedaría pequeño ante otro tipo de actores o de caracteres
que son muchísimo más grandes, tienen muchísimo más músculo del que tenía en su momento Schwarzenegger, ¿no? Y es que luego en Instagram no paras de recibir mensajes o publicaciones, anuncios de masculino, ¿no? De ejercicio, del CrossFit, la musculación. Y claro, esto al final pues nos genera unos ideales de cómo ser hombre, de qué aspecto debemos tener, que en realidad van en contra de, pues bueno, de la sociedad que nos propone el movimiento feminista, ¿no? Que es una sociedad en la cual, pues bueno, el ser hombre o mujer no tiene que asentarse sobre tanta diferencia y sobre unos valores pues de poder y de desigualdad, que es lo que al final acaban transmitiendo todo este tipo de discursos. Entonces, sí que es una situación problemática. Según te voy escuchando, estoy pensando y a lo mejor esta reflexión resume un poco lo que estamos hablando y si no es así, pues me corrige. ¿Podemos decir que hay hombres que son víctimas de ese patriarcado, de esa hegemonía masculina que se ha impuesto históricamente? Desde luego. Esta es una cuestión que se viene estudiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues sencillamente la mayoría de hombres que sufren agresiones o violencia por parte de otros hombres porque son homosexuales, esos hombres son víctimas de todo este sistema de valores y de creencias, ¿no? La homofobia es una forma de violencia de hombres que agreden a otros hombres porque no se adaptan al estereotipo mayoritario que dice que el hombre de verdad tiene que ser heterosexual. Eso, por ejemplo, ¿no? Más luego, pues todas estas cuestiones que hemos estado hablando antes de cómo los hombres, por adaptarse a ese papel masculino que dice que si pides ayuda o que si te reconoces vulnerable, eso te quita puntos de hombría. Y esos hombres que no piden ayuda, que performan la masculinidad, ¿no? De esto puedo yo solo, no te preocupes, yo esto lo soluciono, pero que luego fracasan, no os pueden pedir ayuda y acaban, o sea, no saben pedir ayuda y acaban pues cayendo en alcoholismo, en drogadicción, en la calle, ¿no? Porque no han sabido reconocer pues igual el fracaso en su proyecto vital y acaban viviendo en la calle antes que poder volver a sus familias, otros espacios donde les puedan recibir apoyo, pues desde luego hay una vertiente que hace que los hombres sean víctimas de la construcción patriarcal, lo cual no quita que a su vez estos hombres puedan ser victimarios o puedan perpetrar otras violencias sobre las mujeres o incluso sobre otros hombres que están debajo en ese sistema piramidal que encumbran, ¿no? Que ponen la cúspide a una serie de hombres que sí que cumplen con todos los estereotipos y va dejando en los márgenes pues a quienes no se adaptan también a ese tipo de esquemas y esos estereotipos, ¿no? Que es además, perdón, es una reivindicación que hacéis casi desde el mismo nombre vuestro de vuestra sección, ¿no? Masculinidades beta. Es también, entiendo, una cierta, digamos, crítica a esa idea que comentabas del poder del macho alfa frente, digamos, al beta, que representaría como ese hombre débil, blandengue, que es rechazado por la sociedad. Es también una reivindicación de que de que todos los hombres, de que todos los tipos de, digamos, de masculinidades son válidos, ¿no? Correcto, sí. Nuestro nombre, desde luego, ese beta alude a la contraposición al alfa y a la vez plantea el interrogante de hacia dónde, ¿no? Porque, pues eso, el beta también alude a estas cosas que se utilizan tanto en informática, ¿no? O en diseño de la versión beta de algo que está todavía en pruebas y en nuestro caso también alude a cómo está un poco en pruebas y está por definir cuál tiene que ser esa identidad masculina, ¿no?
De hecho, pues eso, ¿no? Tenemos que seguir hablando de masculinidades. Con esto vuelvo al inicio de la conversación, ¿no? Esto de las nuevas masculinidades. O tenemos que dejar de hablar de masculinidades y hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Porque el cambio de los hombres, desde luego, pasa por cuestionar todos estos aprendizajes de género que llamamos masculinidad y en definir algo nuevo y decir, bueno, ¿por qué no es masculino ser vulnerable? ¿Por qué no es masculino mostrar las emociones, hablar de ellas? ¿Por qué no es masculino cuidar, pasar tiempo con la gente a la que amas, la gente que te importa, ¿no? Entonces ahí seguimos categorizando la realidad en torno a este binarismo de género, ¿no? Lo que es masculino y lo que es femenino. Y ahí creemos, pues bueno, que hay que repensar todo eso y por eso, pues bueno, por eso nuestro nombre alude a un objetivo que no es el alfa, ¿no? No es el macho alfa, desde luego. Eso, desde luego, es el beta, o no sabemos muy bien cómo, pero ahí lo hemos llamado, y a través del nombre también aludimos a la dificultad de generar ese nuevo marco y de a ver a dónde llegamos, ¿no? Desde luego es un proceso que está pues hay que deconstruir para construir algo nuevo y ese proceso de construcción, pues a ver a dónde nos lleva. Bueno, pues Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros sobre ofreciendo la perspectiva que tiene vuestra asociación Masculinidades Beta sobre el concepto de estas nuevas masculinidades. La verdad que ha sido bastante interesante porque ya te digo, creo que es un concepto que está pululando mucho en la opinión pública, pero de la que nadie ha tomado partido a la hora de decir o de expresar qué significa esta nueva masculinidad. Así que te agradezco mucho tu colaboración. Un placer, muchas gracias y desde luego sí, hay que seguir hablando de todo esto. Es estupendo que ya esté en la conversación en lo público, ¿no? Y yo os agradezco mucho este espacio y este ratito para conversar sobre ello. Gracias. Gracias a ti.